make an introduction for each of the panelists today right before they give their papers to us. So today, I'd like to first introduce our first speaker, who is James Martell. And James is Assistant Professor of Romance Languages at Lyon College. He is the co-editor, together with Arka Chattopadhyay, of Samuel Beckett and the Encounter of Philosophy. Samuel Beckett and the Encounter of Philosophy and Literature, which was published by Roman Books in 2013. His current book-length project focuses on modernism and matricide. He has published articles on Derrida, Deleuze, Beckett, and the cinema of Bellatar. His latest article on Derrida and tattooing appeared in the Oxford Literary Review in December 2017. So welcome, James. Thank you. Okay, hi everybody. This is part of my book project, which is going to be published hopefully next year. And it's called, it has a very long title as you can see from the program. It's called Giving Beckett His Derridean Name Back, Derrida's Incorporation of Fonagy's, Beckett's, Molloy's Mother. And pretty much what I'm going to do is, as some of you may know, there is only one quote of Beckett in Derrida's corpus, that at least that we have found. And it's in Glas, in the book Glas. But the quote, the interesting thing about it is that it's not, Derrida quotes Beckett within another quote, a quote by a psychoanalyst called Fonagy. And even though the quote from Fonagy includes the name Beckett, Derrida chooses to not include that name. So we hear about Molloy in the quote. I will read the quote at some point, but he really just omits the name of Beckett, and he engages then in a discussion that has to do with the mother and language and literature and so on. So this is part of a chapter that deals with that. And yeah, I'm going to try to read it as best as I can, and I hope you like it. Okay. As far as we know, the only published text in which Derrida quoted Beckett is Glas, where he quoted Molloy. Through some of his remarks in interviews and his notes for seminars, we know that he explicitly mentioned Beckett more than once, and even tried to analyze some passages of his work. But the only place where we can read words from Beckett printed inside a book written by Derrida is in Glas. Now, although anybody mildly acquainted with Beckett will quickly recognize the quote and the style, within the text of Glas, there is no direct reference or index to the quote's original source, the novel Molloy. Even when the proper name of Molloy is in fact mentioned outside of the quote from the novel, it is not in italics or underlined as the proper title of a novel should be. Thus, it is only as a character, almost as a real person, that we read his name. What is all the more striking here is that even when Molloy's name is mentioned outside of the quote, in relation to his strange way of calling his mother Mag or Countess Caca, this mention of the name of Beckett's character and novel cannot be ascribed by Derrida, cannot be ascribed to Derrida himself. Molloy appears still here within another quote, remaining those covered, protected, or safely separated from Derrida's own writing through quotation marks. Outside of these marks, where we can finally trust we are reading Derrida, we still do not have any mention of Samuel Beckett, but only the patronymic name of the psychoanalyst who quoted this passage of Molloy in an article, Ivan Fonagy. Furthermore, against the scholarly conventions that try to make easy the identification of sources, if one wants to find the exact source of this quote by the psychoanalyst Fonagy, one has to move around Glas quite a bit. As you know, Glas is a fairly experimental text, very rigid, but really, really experimental. One has to go some pages back in the book to a criticism Derrida made of Fonagy's text called Base pulsionnelle de la phonation. Ironically, what Derrida criticizes here is the psychoanalyst's omission or avoidance of the question of the effect of the proper name. After analyzing Fonagy's interpretation of texts by Poe and Mallarmé, Derrida writes, quote, "The problematic of Base pulsionnelle de la phonation omits, above all, an essential relay, the effect of the proper name. If Fonagy is right not to hurry the answer, even though he cites Mallarmé, no relation is proposed with the name Mallarmé, nor with the name Poe,
He seems to lack a decisive structural articulation in not even anticipating the theoretical side of the question, end of quote. As I mentioned, ironically, in this comment dealing with the problem of omitting the question of the effect of the proper name, and what is more, of the proper names of the literary authors, Mallarmé, Poe, Beckett, that Fonagy quotes in his article, Derrida completely omits Beckett's own name. In contrast, in the quote from Molloy within Fonagy's article, the name Beckett comes just before the part of the quote cited in Glas. Therefore, while Fonagy might avoid the question of the effect of the proper name of the authors according to Derrida, he does not avoid the acknowledgement of the quoted writers. What is more, in the case of Beckett, instead of appending his name at the end of the quote as Derrida does with Fonagy's, he includes it at the beginning. Quote from Fonagy, the contrast between the smooth M and the hard velar occlusive, with at the center the ancient A vowel, composes the name that Molloy, that curious imbecile and philosopher hero of Beckett, gives to his old, impotent, and dirty mother, end of quote. How, for somebody as attentive to the proper name as Derrida, was this omission possible? Since this introduction of Beckett as the father of a, quote, curious imbecile and philosopher hero, end of quote, is the line just before the quote that Derrida includes, how and why will Derrida have omitted this line with a proper name on it? Given that what concerned Derrida about Fonagy's article was precisely the omission of the effects of the proper name, what are the series of effects that Beckett's nameless quote, his phantom name as a phantom limb, has inside Glas? And if this is the only time that Derrida, quote, unquote, knowingly quoted Beckett, even while protecting the quote, or perhaps the body of Glas itself through the quotation marks and the textual body of another author, significantly a psychoanalyst, what is the effect that the singularity of this event has in the corpus of the Derridian oeuvre? As we know, the question of the disappearance of a name and its consequences was not extraneous to Derrida. He had already asked this question with regards to Valéry's omission of the name of Marx inside a quote from one of his own texts where he had mentioned him. Let us just substitute the names and hear the reverberations of this passage of Derrida. Quote, why this omission, the only one? The name of Beckett has disappeared. Where did it go? Exeunt ghost and Beckett, Shakespeare might have noted. The name of the one who disappeared must have gotten inscribed someplace else, end of quote. Our question then becomes, following Derrida's own reasoning, where in his body or corpus has Beckett's name then inscribed itself? And if this inscription is expressed with a reflexive, s'inscrire, who is the active and the passive agent of this inscription? Who is the who that inscribes and the who of the on whom? While the inscription of the name is a complex event, it is rather the question of the effects of the name that is at stake in these textual bodies. The quote from Molloy within Glas is about the mother, specifically about the impossibility and the desire to have and to call and summon a mother. As I've shown elsewhere, the quote is thus about one of Derrida's most intimate and powerful double binds: to say or not to say, to write or not to write the name of the mother. This double bind has to do with Derrida's role and identification as a writer, and with his dream of another kind of writing, a writing he called without matricide. Here, finally, is the complete quote as it appears in Glas from Molloy. I call her Mag when I had to call her something. And I call her Mag because for me, without my knowing why, the letter G abolished the syllable ma, and as it were, spat on it, better than any other letter would have done. And at the same time, I satisfied a deep and doubtless unacknowledged need, the need to have a ma, that is a mother, and to proclaim it audibly. For before you say Mag, you say ma, inevitably. And da, in my part of the world, means father. Besides, for me the question did not arise at the period I'm warming into now. I mean the question of whether to call her ma, mag, or the Countess Caca, she having for countless years been as deaf as a post, end of quote. Mag, this is the name that in Fonagy's introductory words, not quoted, but we assume read by Derrida, that, quote,
curious imbecile and philosopher hero of Beckett gives to his old, impotent, and dirty mother, end of quote. Within the context of our Western, educated proper manners, which include a respect for women and especially for the mother, one has to be indeed such an imbecile, but also such a philosopher, a seeker of knowledge beyond all boundaries, stepping over every limit, to call your mother like that, to call her Mag in order to abolish, to annihilate her, while recognizing at the same time the need to have her, to have a mother and to proclaim it. Only as such an imbecile and philosopher one could, in his search for absolute knowledge, respect no limits, stepping over respect itself, and try to cancel his particular mother and birth in order to reach a general abstract idea, even if this idea is the idea of the mother or the eternal notion of motherhood itself. Only as such an imbecile and philosopher, one could also not understand or respect the rules of logic and reason, and try to erase and reaffirm something simultaneously, marking both the act of erasing and of affirming with a trait of indetermination. If the goal is to, overstepping, erase and abolish the mother, why the reaffirmation of what has been erased? Where does the need to have a mother come from? It comes from the fact that, as a philosopher or writer's son, one has to realize that, in order to be able to reach the abstract, universal, conceptual world, one must first be certain of actually having been born, and having a mother is the mark of this event. Therefore, even as an imbecile philosopher, in order to be certain of one's own existence, one must always acknowledge and accept the need to have a mother, to have been born through her, as well as the subsequent possibility that she will survive us in order to attest our birth. What is more, because Molloy's desire breaks the rules of logic and reason, it is only as both imbecile and philosopher that one could try these opposite movements at the same time, going from the concrete to the abstract, jumping from his real, singular, empirical mother to the ideal universal mother. In other words, one will have to be such an imbecile philosopher simultaneously in order to try and say the name of the mother Ma and to cancel it immediately just with a G, an occlusive, hard, sharp sound which cuts the breath. As we know, this kind of creature, a philosopher imbecile, is precisely Beckett's Molloy, the hero that begins in his mother's room, where he has almost come to substitute her completely. Quote from Molloy: "I have her room, I sleep in her bed, I piss and shed in her pot, I have taken her place. I must resemble her more and more," end of quote. When we consider the structure of the novel in the light of its beginning with this substitution of the mother, we can see how the stepping on the mother's steps, almost becoming her, is a condition of the overstepping of logical boundaries the novel performs. One of these steps over logical reason is the way the character of Molloy in the first part of the novel is somewhat, but not perfectly, as with the mother, doubled, mirrored, or reflected by the character of Mohan in the second part. As we reflect on this spectral and indeterminate doubling in relation to the novel's title, parentheses, is it the title of one or both stories, of the story of Molloy and Moran, or is it the title of the way Moran becomes Molloy at the end? As we reflect on this spectral and indeterminate doubling, we see the name Molloy open up in a series of questions. Is it a character, two characters, a way of moving, walking, writing, thinking, etc.? As many scholars have noticed, the possibilities multiply when we analyze the name Molloy in its relation to the French term molle, molle, which means soft, weak, limp, flabby, and so on. Through all these significations, we can see how molle works inside the novel and the Beckettian corpus as a whole, as GL, GL, works in GLA. That is to say, as a written, syntactic fragment with unforeseeable semantic and theoretical effects. But what happens to Glas and Derrida through this Beckettian graft about Molloy's aporetic need to simultaneously have and abolish his mother? What does this quote do to the book, especially since, as early readers like Harman and Spivak remarked, quote, Glas, the book on the queer gene, was an attempt to catch her, the mother in the metronymic L in French, a big L-shaped blank in the text toward the end of the book, end of quote. Within Derrida's corpus, how can you catch her or L if, according to his logic of pregnancy,
Anything that you have written against her comes also from her. How can Derrida deny or omit the name of Beckett, the inclusion of this proper name inside his work, when his work as corpus, like Another Mother, is already pregnant with Molloy and his mother, Mag? As Derrida wrote in Prégnance, quoting is, quote, a work of labor, birth, work of a parturient woman, end of quote. Whose mother then is this one inside La, the book on her, Elle? Is it Mag, the dead mother of Molloy, or is it already Molloy himself, since he has taken her place? Or is she the mother of Molloy, the novel, that is to say, Samuel Beckett? Or, following the logic of pregnancy up to Ireland, is this mother inside Gla May Beckett? Or yet, as we remain within Gla, and thus the Derridian corpus, is this mother not Derrida's own mother, Sultana Esther Georgette Safar Derrida? Once an instance, name or word, as in this case mother or Mag, is inscribed or grafted within one or more books, belonging to one or more authors and marked with their implicit or explicit signatures, does it share then the reflections and questions of every part of every work? In other words, can one stop the transmission or reverberation between every single text, notion, word, or even fragment of a word within all the considered textual corpora? Even or especially when they are not only textual, as in the case of text written for the theater, text to be followed and performed. In our particular case, can Molloy's, and thus Beckett's, mother be detached from Derrida's own logic of pregnancy? According to this logic, as born creatures, we can write only against our mother, who bore within her everything we will ever write. This mother is thus our tradition, history, and language. In the case of Derrida, the tradition of an Algerian-born Jewish French philosopher, and in the case of Beckett, of an Irish-born Francophone and Anglophone writer. But this tradition is never only the tradition determined or named by paternal institutions, the fatherland, the university, the philosopher and writer's sons. It is also the female tradition, the Jewish inheritance, or the love of American cinema translated in the name Jackie, Derrida's real name, the savage love of May Beckett, the unrecognized female writers and voices across the centuries, etc. Thus, it is also the female tradition, as well as, which is not the same, the complicated and contradictory traditional notions of sexual difference, together with their traditional obliteration of said difference. Consequently, when one writes, one cannot but write against as well as on this complex tradition inheritance, following the grooves of its blind points and obliterations. As mortal creatures under the law of obsequence and the logic of pregnancy, we write always against this who will always end up having included us and will continue doing so after we die, since the beginning. The question is here thus not anymore who writes or who thinks, but of the mother, mark of birth and mortality of the writer's son. It is the question of whom, against whom, or on whom. In Derrida's and Beckett's oeuvre, this thematic question of the mother can never be avoided. It appears within one shape or another, and sometimes without shape, like in Derrida's Cora or in Beckett's incorporeal voice in Footfalls. In all of their work, just as it does in all of psychoanalysis, Freudian, Lacanian, Kleinian, etc. Through its connection with the notion of an original trace or of the unique trace at the origin, the question of the mother is linked also to the question of the archive in psychoanalysis, literature, and philosophy, and with it to the growing, inseminating, and becoming fertilized of textual corpora. According to the Freudian logic of Nachträglichkeit or belatedness, and its transformation into what Derrida calls the feral, this question of the archive doubles itself into the problems of the ghost and haunting. Thus, the moment one starts writing within these traditions, whose modernism is determined precisely by a maternal haunting, that is to say, on the surface of textual, but not only, bodies or corpora, across disciplines, the mother or mothers as an undeterminable origin, like the archive, Saint-Grosse, gets herself pregnant, grows larger, pregnant, and opening itself to the future, she underdetermines any possibility of a final decision, of a final crisis that will determine who gives birth to whom. Just as Yerushalmi's, Freud's, Moses, Judaism terminable and internable, and Derrida's own reading of it
inside archive fever, make bigger or engross the Freudian motherly archive. Molloy's quote inside Glas makes bigger and inseminates the Derridean, and in its return, the Beckettian corpora, hindering any possibility of making a meta-archival, meta-critic decision, and quote-unquote, an academic meta-language between the two, be it a patro or matronymic decision, neither of which will decide or mark the strict limits between these bodies. Inside Glas, following its own logic, everything becomes inseminated. Consequently, there are and will always be remains everywhere. Just as with Freud, Jerusalemi, and Derrida, as well as Valéry and Marx. There is no meta-archive here either. After the grafting of Molloy's mother in Glas, the book of Derrida will belong, from now on, to the corpus of Beckett, and vice versa. Thus, looking at our own archives between Derrida and Beckett, and taking into consideration this loss of authority, of a clear limit between authors, progenitors, and forces, how can we identify within Glas this, its mother, Elle? How can we determine her? Between the mother in Glas, the big L, Genet's own mother on the right column, Hegel's on the left, Derrida's, Molloy's, and Beckett's own, how are we to decide to cut and to detach all these agglutinated mothers? How can we give a proper name, May, Beckett, Maria Magdalena Luisa, Hegel, Sultana Esther Georgette, Safar Derrida, Mag, and with Mag and its German possibilities, I may, or I, comma, may, to this mother shared by Beckett, Derrida, and so many rare sons. Derrida has acknowledged at least two grandfathers, Freud and Heidegger, who in his analysis of their texts appear as co-signers of his own texts, even without sometimes a mention of their proper names. They co-sign because they are the acknowledged tradition of deconstruction and thus of psychoanalysis and philosophy's fathers. They co-sign also because they're always talking to each other, listening to each other, being each other's and their own ears. But if they are the fathers, can the mothers, or them as mothers through their matrilineal tradition, like Freud through Sophie, co-sign the text as well? Can the mothers explicit or implicitly display their proper names? Or perhaps, as Maria O'Connor suggests, these mothers are the secret signatures, the undistinguishable pressing impressions, the idiomatic singular steps of Gradiva Derrida. Quote, his signatories, his co-signatories, F.H., Freud, Heidegger, are anything but the ear who signs without a proper name. Her signatures, mothers as the name for living on, are without remains, his ashes, his secret, even to the grave. End of quote. Will the mother then, by signing the final secrets to the grave womb, or Beckett's womb tomb, according to her logic of obsequence, which is the act of following itself, a hearse, the coffin, and thus also the following of steps, will she always have to come at the end, like a closing but also an opening image to the future? Thank you. Okay, so our next speaker in today's discussion of Samuel Beckett and theory, philosophical thinking, is Victor Eduardo Sanchez Luca. And Victor, he has a master's in political philosophy at the Universidad Nacional Autónoma de Mexico, honored by his thesis titled Políticas de la Vida Danada la Violencia después de Auschwitz. His researching field refers to the 20th century political conditions in relation to the concentrationary practices, so as the constitution of subjectivities since violence, as well as to the political and cultural processes of inclusion and exclusion. So please welcome Victor. ¿Se escucha? Ya, listo. Bueno, primero más que nada una nota. Esto es un acercamiento a la obra de Beckett a partir de la teoría filosófica de Theodor Adorno. O sea, es como especificar el papel que tuvo Beckett dentro de la obra adorniana después de la posguerra. Y bueno, inicio. Ya.
Bueno, el título de la ponencia es Desarraigo de la vida dañada, Beckett en la filosofía de Adorno. La expresión de que no hay nada, inicio con un epígrafe de Beckett, la expresión de que no hay nada que expresar, nada con qué expresar, nada a partir de lo cual expresar, ningún poder de expresión, ningún deseo de expresión, junto con la obligación de expresar. Una ventana abierta hacia cientos de posibilidades. El horizonte se expande hasta donde la vista alcanza y al mismo tiempo la mirada se retrae para asimilar tanta belleza y tanto horror. Donde parece haber orden, quizás solo sea la angustia por la falta del mismo. El trigo crece o el firmamento es un negro claro sin más, las velas de los pescadores durante un día soleado o solo cenizas. La mirada de alguien que cree que todo va bien o la mirada de un loco que ya no ve tantas cosas terribles, porque ya no hay tantas cosas. Beckett y Adorno comparten esa estrategia que busca dislocar la adecuación al mundo. El filósofo a través del desbordamiento de la negatividad, mientras que el escritor a partir de la manipulación del sinsentido y del tedio como principio constructivo. Ambas disociaciones, tanto del sentido común como del prejuicio de su presente, ambos desde las disociaciones tanto del sentido común como del prejuicio de su presente. Los años de la posguerra europea, con el idilio del renacimiento cultural a través del progreso, son develados a partir de la mirada del loco del que habla Ham en fin de partida. Caso que no es para nada insólito, ni siquiera hacia el pasado. Adorno refiere cómo en la Edad Media los judíos eran colgados cabeza abajo. Esta mirada invertida de la superficie de la tierra, en las horas infinitas de su agonía, es el momento de verdad de aquella sociedad cristiana, el horror. Una mirada abierta al fin del mundo es más que suficiente. Beckett fue para el filósofo frankfurtiano el artista más relevante de la posguerra, aquel en cuya obra se materializa el etos de la sociedad después de Auschwitz, un después de la catástrofe en donde ésta sigue imperante, sedimentada, pero que sigue su marcha frenética para no afrontar sus contradicciones. Más allá del ensayo Intento de entender fin de partida, que en su primer forma se presentó en el homenaje al escritor organizado por el editor Peter Surkamp en 1961, donde es conocida su negativa a la interpretación adorniana de la relación de Ham con Hamlet, la huella del irlandés se puede rastrear tanto en la dialéctica negativa como en la teoría estética, a quien iba dedicada. Desde la sospecha por la inconmensurabilidad de la experiencia al ser elaborada estéticamente, así como por la disposición social a la necesidad de sentido. Una tendencia al enmudecimiento que se muestra en los diálogos de fin de partida y Esperando a Godot, a partir del hablar por el hablar, el incesante parloteo y réplica rodeado de desesperación por la falta de sentido. Es donde estos dos modelos, donde Adorno focaliza una idea que venía desarrollando desde inicios de la década de 1930 en los textos de Kafka y en las composiciones de Mahler, pero que obtendría su mayor intensidad en el subtítulo de su aforística Mínima Moralia, Reflexiones desde la vida dañada. El siguiente trabajo destacará dos formas de desarraigo que podemos entrelazar en Beckett y Adorno, desde la constelación conceptual de la vida dañada, que es el modelo de la negatividad y o la sustracción del sentido, producto de la descomposición del lenguaje, así como del contexto cultural como horizonte de posibilidad, y B, cómo los protagonistas de Beckett aparecen como figuras de la subjetividad dañada dentro de este mundo administrado después de la catástrofe. El libro de Mínima Moralia es un conjunto de aforismos y fragmentos escritos entre 1944 y 1947 que no parecen versar sobre un tema en específico dada la variedad de sus temas, desde una crítica a la idea de familia, revisiones sobre estética y consideraciones sobre las relaciones sociales actuales, de ese tiempo. Salvo porque el subtítulo de Reflexiones desde la vida dañada nos indica el lugar desde donde están escritos. Esta idea de vida dañada no es desarrollada específicamente en ninguno de los aforismos, sino que funciona como la constelación desde la cual se pueden leer los fragmentos, en donde cada uno presenta la tensión negativa que se produce tanto en lo cotidiano como en lo social e intelectual al tratar de vivir bajo estas condiciones. El fragmento 18, titulado Asilo para desamparados, es una deliberación en torno a la imposibilidad de habitar en la vida moderna, de la construcción del hogar como si fuera una habitación anónima que pueda encontrarse en cualquier parte del mundo. Desamparados en esta tierra baldía, Adorno termina este fragmento escrito aún en tiempos de guerra, 1944, con el enunciado de, cito Adorno, no cabe la vida justa en la vida falsa, cierro cita. Después de Auschwitz, ya no es posible seguir viviendo como lo habíamos hecho. Lo sucedido en los campos arrastra con nuestra propia concepción de vida, o al menos nos muestra hacia dónde nos ha llevado.
Adorno se cuida de hipostasiar esta vida falsa como mecanismo para contrarrestarla con una realidad positiva. No se trata de tener un horizonte utópico al cual debamos apuntar, sino de reconocer el contexto y las situaciones bajo las cuales hemos estado viviendo. Es desde la misma condición de dañados desde donde podemos articular el sufrimiento que esta forma de vida nos brinda. Primer punto, sentido y lenguaje en la vida falsa. Para Adorno, con lo sucedido tras los campos de concentración en Hiroshima y Nagasaki, la cultura se ha revelado como una forma de barbarie. Las condiciones sociopolíticas que llevaron a la construcción de Auschwitz continúan configurando el presente. El fin de la guerra no ha regenerado nada. La mirada crítica sigue observando contenidos descompuestos, torcidos. Y aquí abro una cita de Adorno. Lo que de filosofía ofrece Beckett, él mismo lo degrada a basura cultural, lo mismo que las innumerables alusiones y fermentos culturales que utiliza, siguiendo la tradición de la vanguardia anglosajona, especialmente de Joyce y Eliot. Cierro cita. Habría que recordar las constantes alusiones a personajes como Giordano Bruno, Dante y sobre todo a Descartes en el poema de Horoscope. Si bien escrito en 1930, este estilo mordaz, lleno de referencias eruditas, juega constantemente con la idea de contraponer lo supuestamente alto y serio con lo mundano y banal. El filósofo póster de la modernidad, es decir, Descartes, exigiendo que su omelette fuera preparado con huevos que no pasaran de 8 a 10 días, no deja de ser una imagen bastante burlesca. La cultura y su proceso de desarrollo como Bildung reduce el horizonte de posibilidades de la propia existencia. La racionalidad hegemónica capitalista transforma la sociedad en un anhelo de sistemas sin exterioridad. Todo puede ser procesado, interiorizado a su movimiento e incluso empaquetado y vendido. Una obra que Beckett no quería que fuese publicada se convierte años después de su muerte en un producto editorial para después ser utilizada como ejemplo en una ponencia. En Eleuteria, un viejo y amargado señor Krapp parece darse cuenta de esta gesticulación, de cómo la propia vida, sus relaciones sociales, sus actitudes individuales y hasta sus decisiones no son sino una farsa interiorizada con el fin de reproducir el sistema. Cito a Beckett, el error es querer vivir, eso no es posible. No hay de qué vivir en la vida que se nos ha presentado. Cierro cita. Bueno, y más adelante, te dicen que eso es la vida, empezar y volver a empezar, pero no, eso no es más que el miedo de no hacer nada. La vida no es posible. Cierro cita. El horizonte de posibilidades abandona la idea romántica y muestra su faceta gélida, un cronograma de actividades previamente diseñado como un sistema compensatorio para que el sujeto no reviente, o al menos no todos. Víctor, el hijo del señor Krapp, padece una suerte de ataque de nihilismo, retraído no solo de su familia, sino también de su novia y de la sociedad, expresa de manera tajante su negativa a participar de semejante engaño, y abro cita, de Eleuteria, ¿qué vida llevo? La del que no quiere la de ustedes, cierro cita. Víctor no anuncia un programa revolucionario, manifiesto o idea de lo que sería la verdadera vida, solo sabe que no es lo que la sociedad le ha posibilitado. La vida no vive, y ante esta situación huimos hacia la ilusión de un lugar seguro, o al menos una suerte de sentido final que nos dé orientación. Pero recordemos que en esta puesta en escena no autorizada, la habitación de Víctor es paralela a la mirada del hall de la casa de sus padres. El afuera no existe. La libertad de Víctor solo se expresa como una carencia, como una falta. Años después, el escenario beckettiano cambiaría hacia las cenizas. En fin de partida, Nag relata el chiste de un caballero inglés que requería con urgencia un pantalón para Año Nuevo, pero su sastre le va dando largas hasta que ya en Pascuas, ésta se desespera y le recrimina que Dios hizo el mundo en 6 días y él no puede con un mugre pantalón en 3 meses. A lo que el sastre no tarda en responderle, y abro cita, pero señor, mire, gesto despreciativo, con asco, el mundo, pausa, y mire, gesto apasionado, mi pantalón, cierro cita. Esta anécdota, que no duda en comparar el mundo con un simple pantalón, es contada desde el bote de basura donde vive Nag, un mundo donde al mirar al exterior a través de un catalejo todo está muerto y de un tono negro claro. En palabras de Adorno, incluso los chistes sobre mutilados están mutilados. ¿Cómo voy de tiempo? Ok. En fin de partida, Adorno encontrará una de las expresiones más intensas y desarrolladas sobre lo que implica la vida después de la catástrofe. Los protagonistas de Beckett vegetan en vida. La propia individualidad de estos sujetos está dañada. Son restos de personas. Pero ya que persona no es un resto. Klopp, con un simple comentario, radicaliza hasta su destrucción la dialéctica del amo y del esclavo hegeliana. Ante la posibilidad de irse, duele decir liberarse,
reconoce que saldrá tan encorvado que tan solo verá sus pies, y aquí abro cita, superando y suprimiendo a su amo, llorará de felicidad al caer sabiendo que, y aquí abro cita, me digo que la tierra se ha extinguido, aunque nunca la haya visto viva. Cierro. La dialéctica queda suspendida, no hay progreso, solo la muerte que incluso ha sido despojada de su última dignidad. La trilogía de novelas y obras teatrales de Beckett revelan la disonancia que la inconmensurabilidad de la experiencia dañada produce en las intenciones hermenéuticas de sus lectores y espectadores. Marina Hervás señala justamente este carácter que acosa a toda nueva reinterpretación de Esperando a Godot. Y aquí abro cita de Marina. Es preferible tratar de buscar sentido, por remoto que sea, a su absurdidad, o es más deseable recrearse en ese sinsentido, echarle un pulso al público, desesperarlo, jugar con su límite. Cierro cita. La desesperación por el sentido nos ha llevado a hacer de Godot un significante vacío, en donde cualquier contenido puede ser vertido. Dios, revolución, Mesías, el fin del mundo, todos han sido Godot, y Godot ha sido cualquier cosa que alguna vez hayamos esperado. Pero para Adorno, esta estrategia de Beckett, más que una puerta abierta a la interpretación o proyección, es justamente el punto en sí mismo, la idea que trata de expresar. Y abro cita de Adorno, entenderla no puede significar otra cosa que entender su ininteligibilidad, reconstruir concretamente la coherencia del sentido de lo que carece de él. Su sentido es la ausencia de sentido. Cierro cita. Este intento de entender el final de la partida se concretiza en los vagabundos riéndose de dicha idea. La búsqueda de sentido es una acción tan banal como preguntarse si la zanahoria sabe mejor en las primeras o en las últimas mordidas, pregunta hecha con la intención de evitar el silencio. Años más tarde, en la obra Teoría Estética, el filósofo frankfurtiano esgrime las obras de Beckett como modelos interpretativos, tanto de las obras de arte como de la expresión estética como tal. Beckett es realista, en tanto que los restos y ruinas de sus mundos son el negativo de la sociedad administrada. Sus huellas y testimonios son la evidencia del proceso de descomposición del sentido, pero, al mismo tiempo, son absurdas en tanto discusión sobre el sentido. Abro cita de Adorno. La obra de Beckett está dominada no solo por la obsesión de una nada positiva, sino también por una carencia de sentido que ha llegado a ser y que, por tanto, se ha merecido sin que por esto se pueda reclamar la carencia de sentido como un sentido positivo. Cierro cita. Este sinsentido se dirige hacia el enmudecimiento, pero no necesariamente entendido solo como silencio, sino también como una marca de la violencia. El estremecimiento producido por la catástrofe, nunca nombrada, impide la facultad de distinguir los sonidos del mundo. Tan solo queda un continuo zumbido sin significado, como señala la voz imperante de Malone. The noise of nature, of mankind, and even my own, we all jumble together in one and the same unbridled gibberish. Cierro cita. La descomposición ocurre gradualmente, no solo en la trilogía que termina con el innombrable, sino que es llamativo que sus últimos escritos, tanto en francés como en inglés, sean poemas titulados, disculparán mi francés, Comment Intégral y What is the World? What is the World? Expresiones quebradas ante la experiencia que lo desborda y que deja el lenguaje como mediación, como un murmullo dubitativo, tartamudeando, dado que la palabra parece no alcanzar lo que quiere significar. En una marginalia del tomo que poseía Adorno del Innombrable, el filósofo escribe sorprendido sobre la forma en que el estilo de Beckett alcanza semejante intensidad disonante entre el enmudecimiento y el contenido. Y aquí cito a Adorno en inglés. Everything so meaningless, yet at the same time, the way one speaks is so normal. Cierro cita. De nuevo, Klopp saldrá a escena para criticar ya no solo el talante ambiguo del lenguaje, sino su inclinación al silencio. Cito a Beckett. Empleo las palabras que me has enseñado. Si ya no significa nada, enséñame otras o deja que me calle. Cierro cita. La forma del diálogo, acción-reacción, emisor-receptor, revienta junto con la posibilidad del sentido y, sin embargo, es en este empeño, en este apuntar sobre el tema, en donde gira gran parte del arte de Beckett. La posibilidad de que el propio discurso continúe desde el propio daño, desde estas subjetividades mutiladas. Bueno, yo creo que aquí me voy a adelantar porque si no, en verdad, voy a consumir el tiempo de la otra ponente. Para el filósofo, la obra de Beckett es el modelo del arte después de la catástrofe. No hay vida justa en la vida falsa.
Las subjetividades dañadas no se presentan como héroes o como posibilidades de resistencia, ni siquiera como víctimas ejemplares, sino como los restos y ruinas que la marcha del progreso va dejando a su paso. Bueno, aquí quiero hacer un comentario. El día de ayer, uno de los traductores argentinos de Beckett, justamente en su conferencia sobre poesía y restos y ruinas, hablaba de este mismo sentido en la obra poética de Beckett. Y bueno, él dio una frase que a mí me pareció, bueno, resume en una frase lo que yo digo en 4 o 5 cuartillas, ¿no? Que era prácticamente que la poesía en Beckett era una forma de relación con los objetos, pero que era una forma de relación con los objetos desde una poesía dañada, ya que en Beckett no se podría saber qué está dañado, el mundo, los objetos, el lenguaje o el sujeto. O sea, no, y no es que haya una totalidad todo dañado, sino que es una relación como intrínseca dentro de esta forma del mundo. Entonces, continúo. Para el filósofo, la obra de Beckett es el modelo del arte después de la catástrofe. No hay vida justa en la vida falsa. Las subjetividades dañadas no se presentan como héroes o como posibilidades de resistencia, ni siquiera como víctimas ejemplares, sino como los restos y ruinas que la marcha del progreso va dejando a su paso. Cuando Vladimir trata de que Estragón recuerde los sucesos del día pasado, este se enfurece ante su petición de que reconozca el paso del tiempo. Abro cita: ¿reconoces? ¿Qué hay que reconocer? He arrastrado mi perra vida por el fango y ¿quieres que distinga sus matices? Mira esta basura, nunca he salido de ella. Cierro cita. En Esperando a Godot hay un dinamismo de lo estático, de lo que cruje, por instantes, en la maquinaria antes de reventarse. De esta forma, Adorno evoca irónicamente cierta inclinación pedagógica, entre comillas, en Beckett. Y cito a Adorno: fin de partida educa para una situación en la que todos los implicados, cuando levanten la tapa del más cercano de los grandes cubos de basura, esperan encontrar dentro a sus propios padres. Cierro cita. Han parece determinado a tener un último propósito, que esto acabe de una vez por todas, la esperanza del fin. Al enterarse de que Klopp tiene una pulga, probablemente una ladilla, se inquieta y exige su pronta erradicación, que a partir de esta la humanidad puede reconstruirse. Y ya hacia el final de la obra, al descubrir que Klopp ha encontrado a un chico en la lejanía, le exige que cumpla su deber, que lo extermine, solo para en el mismo diálogo cancelar su orden al decir que no vale la pena. Al parecer, al final, se debe tratar de continuar bajo alguna forma, aún con la catástrofe cargada en las espaldas. Y aquí abro cita de Adorno: Beckett ha reaccionado de la única forma honesta a la situación del campo de concentración, que no nombra, como si se hallase bajo prohibición representarla. Para él, lo que es como el campo de concentración, pero la herencia de acción ahí encerrada, la perseverancia aparentemente estoica, está gritando en silencio que las cosas no pueden seguir igual. Cierro cita. En el umbral de la historia, tras acontecimientos donde los sobrevivientes ni siquiera pueden sobrevivir, y sobre un montón de escombros hay un silencio donde nada se sabe. Habrá que recitar las últimas palabras de la voz de El Innombrable. You must go on, I can go on, I'll go on. Gracias. Okay, thanks, Victor. Next, we have up Sophia Falomir. And Sophia she has a postgraduate degree in philosophy from UNAM. She studied English literature at London University in England. She also received a master's degree in philosophy at the Universidad Nacional Autónoma de Mexico, where she worked on Deleuze's literature. She is currently studying for a PhD in philosophy at UNAM and is developing a thesis on Nietzsche, Freud, and Bergson's sense of humor. She forms part of the research team for a project titled Art Más Ciencia, under the direction of Maria Antonia Gonzalez Valladio's coordination. Her area of interest is the link between philosophy and literature, and she is specializing in 20th century literature with a particular emphasis on Virginia Woolf's and Samuel Beckett's work and French post-structuralism.
So off to you, Sophia. La ponencia se llama You Would Concur with Aristotle There, Willy, I Fancy. Comedia y filosofía en las obras de Samuel Beckett. Pause. Willy laughs quietly. After a moment, she joins in. They laugh quietly together. Willy stops. She laughs a moment alone. Willy joins in. They laugh together. She stops. Willy laughs for a moment alone. He stops. Pause. Son pocos y puntuales los textos canónicos que trabajan temas que se relacionan con la comedia. El chiste en Freud, la risa en Bergson, la gaya ciencia en Nietzsche y el humor en Deleuze son quizá los acercamientos principales. Y aunque Kant le dedica unas cuantas líneas al tema en la crítica del juicio, en realidad hay poco más. Sin embargo, la comedia es un área de interés filosófico desde los albores del pensamiento conceptual, aunque ésta haya permanecido primordialmente en los márgenes. Aristófanes, el gran comediante ateniense, aparece como personaje en El banquete y en la Apología de Platón. Aristóteles, por su parte, parece más interesado que su predecesor y hace de la comedia algo digno de interés filosófico. Sin embargo, según se cree, sus reflexiones al respecto quedaron plasmadas en el segundo libro de la Poética, que está irrevocablemente perdido. Significativamente, no solo nos falta este texto fundacional sobre lo cómico en tanto problema filosófico, sino que la comedia literaria originaria está perdida también. Me refiero al Margites, la obra homérica que, según Aristóteles, cito, tiene analogía con las comedias, como la Ilíada y la Odisea con las tragedias. Pero más allá de esta desafortunada historia empírica de los manuscritos, parece que hay algo de la naturaleza misma de lo cómico que lo predispone a ser pasado de largo por el pensamiento conceptual. Así, Aristóteles advierte que, cito, la comedia, por no haber sido tomada en serio al principio, pasó inadvertida. De modo tal que los festivales fálicos se habían convertido ya en un género teatral hecho y derecho antes de que nadie prestara atención a su evolución formal. En varios sentidos, pues, más que una tradición de textos, parece haber sido transmitida una tradición de silencios, omisiones y esquivos. Es en este contexto que en estos minutos me interesa interrogar las obras de Samuel Beckett, porque el corpus del dramaturgo irlandés es un punto de partida por demás fértil para pensar los silencios elocuentes, los desfases irreconciliables, los quiebres entre formas y contenidos, las aproximaciones a aquellos que es difícil nombrar y los jaques entre el lenguaje y sus afueras. Beckett será un horizonte de sentido afortunado porque la producción teatral del dramaturgo cruza, como elementos constitutivos, a la filosofía y a la comedia, y pone en juego la relación ambivalente entre ambas. 1. Empecemos con un gesto filosófico, abordar el problema desde el escepticismo. ¿De verdad vale decir que Beckett forma parte de la tradición del teatro cómico? Tal vez la atmósfera de una escotilla donde no pasa el tiempo, como el espacio escénico de fin de partida, o el interior de un reloj de arena donde los personajes quedan paulatinamente enterrados, como en Días Felices, hacen de la representación algo demasiado asfixiante como para poder hablar de comedia dramática. Es bien sabido, y no del todo sorprendente, que en su primer montaje, Esperando a Godot suscitó risas una sola vez, y no por causa sui, sino porque cuando Vladimir y Estragon consideran en escena la opción de suicidarse, un espectador, perplejo y aburrido, les gritó «sí, por favor». Sin embargo, los entramados textuales tienen un sinnúmero de elementos que hacen guiños a la tradición cómica. Pienso, por ejemplo, en Esperando a Godot, que se llama Una tragicomedia en 2 actos, o en cómo las direcciones escénicas parecen evocar una y otra vez figuras que remiten a los payasos, con sus ropas demasiado grandes o su utilería absurda. También destaca la figura recurrente del Trump, que Charlie Chaplin encarnaría con ese particular cruce de ingenuidad, sinceridad e impotencia frente a los vaivenes de la fortuna. Por su parte, la última cinta de Krapp parodia el truco más trillado de lo risible. El protagonista se resbala con una de las cáscaras de plátano que pueblan el escenario. Además, no es gratuito que el proyecto cinematográfico de Beckett, Film, haya sido protagonizado por nada menos que Buster Keaton. En general, los malos entendidos son la orden del día en cada puesta en escena y también lo son la confusión entre la literalidad y la metáfora, los significantes sin referente, la paradoja, el doble sentido y, por supuesto, el sinsentido. Así pues, me parece que nos encontramos con un problema, porque la recepción, negativa o positiva, de algún público determinado no parece condición suficiente para decir que cierta obra es cómica o que no lo es. Pero por su parte, las cualidades narratológicas del texto tampoco se antojan por sí mismas razón suficiente. Demasiado afuera, demasiado adentro.
Aristóteles, en los breves apartados que quedan de la poética, parece esquivar este problema topológico. Él habla de la cualidad de lo risible, to geloin. Esta característica es pertinente porque no remite a una fuera de la representación, no subordina lo cómico a un grupo de personas que ríe o que calla, pero tampoco clausura la comedia en una dentro de la escena que sea, en sí y por sí, chistoso. Hablar de lo risible, en este sentido aristotélico, es una operación doble. Por un lado, funda en el texto cómico una relación posible con su propia exterioridad, una potencia de vinculación de la obra con su contexto, y al mismo tiempo es un principio de organización interna de la trama, una relación virtual con el afuera que da forma a lo más propio, lo más intestino, adentro de la obra. Así, cuando Aristóteles dice que, cito, lo risible es una especie de lo feo, un error o desgracia que no involucra dolor o destrucción, esto nos permite pensar la comicidad en Beckett como una potencia operante en y desde la construcción dramática. Potencia que se actualiza frente a los públicos contemporáneos, que damos por sentado que Beckett es efectivamente gracioso, pero que permanece latente aun cuando la risa fracasa. En estos términos, los personajes de Beckett se encuentran en situaciones completamente cómicas de principio a fin de la puesta en escena. Los pasajes que nos suscitan risas necesariamente están suspendidos en esa desgracia que nunca culmina en dolor ni en destrucción, sino que se sostiene en sí mismos como error, sin desenlace. Y efectivamente, mucho en Beckett parece jugarse en esa risa que se sugiere, pero que nunca alcanza la potencia liberadora de la carcajada. Cito, "There is nothing funnier than unhappiness", dice él. "Yes, yes, I grant you that. It's the most comical thing in the world. And we laugh with a will at the beginning, but it's like that old story we have heard too often. We still find it funny, but we don't laugh anymore." 2. Cuando Aristóteles hacía estos apuntes sobre lo risible, no estaba, decididamente, pensando en el teatro vanguardista de la Europa de la posguerra, ni cosa semejante. Estaba más bien considerando la comedia antigua, expuesta en su apogeo por Aristófanes en el siglo V a.C. y heredada un siglo después por Menandro. Las representaciones que la poética considera estaban enmarcadas en un espacio escénico profundamente material y corporizado, sobreabundante en personajes, vestuarios y máscaras, repleto de coros e inscrito en la temporalidad generosa del festival. Las tramas en cuestión invocaban enredos complejos e incitaban intervenciones del público mediante el estruendo de la carcajada y del abucheo. Muy distante, pues, de los 4 personajes casi inertes que construyen Fin de Partida, por ejemplo, con menos palabras que silencios. Leído en esta contraposición, más bien podríamos suponer que Beckett se involucre con la comedia en función de una negación del origen y la tradición y una clausura de las formas de sus predecesores. Esto precisamente lo han intuido críticos como Eric Segal, quien sostiene que en Beckett podemos atestiguar nada menos que el fin de la comedia. En el teatro de Beckett, la comedia significa su propia clausura. Pero esta lectura, que resulta indudablemente elocuente, debe inspirar, a mi juicio, cierta desconfianza. ¿No hay algo sospechosamente nítido en pensar a Beckett como el fin, el cierre o la muerte de cualquier cosa? 3. Es bien sabido que Beckett mismo dijo que él sería, cito, bastante incapaz de escribir una introducción crítica a su propio trabajo. Pero hay cierto valor en recordar cuánto desconfió Beckett de cualquier vínculo cuasi alegórico lineal que permitiera explicar sus textos. Incluso en su libro sobre Proust, calificó la mera idea de la concatenación plausible como una vulgaridad. Y esto lo traigo a cuenta, no con el afán de recurrir al autor como fuente de sentido, porque esto sería un gesto por demás antibeckettiano. Pero me interesa recordar que las obras mismas tienen un profundo componente metateatral, capaz de hablar por y para sí. Son, a la vez, puestas en escena y también comentarios sobre la teatralidad, la tragicidad y la comedia en sí mismas. Las referencias posibles son muchas, pero abarcan desde Ham preparándose para su último soliloquio, hasta Play, una obra donde la lumbrera es el personaje principal y el drama se trata de 3 rostros obligados a interpretar un papel cuando les apunta la luz, muda e inquisitiva. Así pues, no parece descabellado preguntar qué tiene que decir el texto dramático sobre sí mismo. Porque si preguntamos por la comedia y los finales al interior de las obras de Beckett, veremos que lo cómico no acontece como clausura, sino que la idea de una clausura posible se vuelve ella misma lo risible. Al fin y al cabo, la premisa fundamental de los universos diegéticos beckettianos es la suspensión de cualquier temporalidad que pueda ser dividida en finales y comienzos, e incluso en unidades discretas. Un mundo sin fin, reza Winnie, una mujer enterrada de la cintura para abajo en un montículo de tierra, al empezar la acción de Días Felices.
En este espacio no transita el tiempo, ni mejor ni peor, sin cambio. La luz nunca flaquea y los intervalos de sueño y vigilia de los personajes solo están puntuados por una campana estridente y arbitraria. La noción del final, las cronologías, la temporalidad lineal, todos son tropos recurrentes, pero solo en la medida en la que nunca se consuman ni se instancian. La posibilidad del cierre se distiende, se difiere y crucialmente se ridiculiza. Así, cuando Winnie dice que, cito, al final del día guarda sus cosas en la bolsa, se corrige a sí misma con una risa. El final del día, ríe, hablo en el estilo antiguo, pausa, el dulce estilo antiguo. Al interior de la obra, la temporalidad de los cierres no tiene referente más allá de un cierto estilo retórico risible, porque Winnie supondría que, aunque es un error patente hablar de las temporalidades lineales, en última instancia es un error benigno. No causa daño ni destrucción, diría Aristóteles. Y efectivamente, parece que los personajes comentan su propia tendencia a la temporalización, a la narración verosímil, con este gesto. En suma, toda línea temporal o narrativa que pretenda explicar desde un pretendido afuera un espacio-tiempo o un registro discursivo que incorpora y excede, se vuelve precisamente el material de la comedia, el objeto de la broma. Así la risa pauta el único momento, por ejemplo, en el que Krapp, de 60 años, que vemos en escena, comulga consigo mismo cuando se escucha a los 40 y tantos grabado en una cinta. Ambos Krapps ríen cuando escuchan algún predecesor con explicaciones grandilocuentes y ridículas. Cito a Beckett, está escuchando Krapp la cinta, ¿no? Hard to believe I was ever that young whelp. The voice, Jesus, and the aspirations. Brief laugh in which Krapp joins. And the resolutions, brief laugh in which Krapp joins. To drink less in particular, brief laugh of Krapp alone. En cada caso, la explicación totalizante del pasado no puede más que proporcionar material cómico a cualquier Krapp que la escuche en el futuro. Sin embargo, y esto es crucial, resulta imposible renunciar del todo a las interpretaciones y los cierres, por más que en retrospectiva serán objeto de lo risible. Volviendo a la tesis de Segal, leída desde Beckett, esta o cualquier otra teoría narrativa resulta risible en ella misma. Sin embargo, esto de ningún modo sugiere renunciar a la búsqueda de arcos interpretativos. Quizás entonces Beckett puede ser pensado como el fin de lo cómico en el sentido griego, es decir, como su telos. Cito, la actualización incesante, gratuita y generosa de su propia forma, una forma que incorpora esta particular relación con los discursos que le exceden o le engloban. Cuarto, dicho esto sobre el viraje cómico en Beckett, frente a los grandes arcos narrativos o temporales, no sorprenderá saber que la filosofía en concreto, el gran proyecto de pensamiento que busca pensarse a sí mismo y al mundo en sus propios términos, parece ser el material de mucho del humor en Beckett. A veces esto toma la forma de una burla explícita al modus operandi del pensamiento conceptual, como por ejemplo cuando el innombrable parodia la meditación cartesiana para fundar el conocimiento y concluir no pienso luego existo, sino, cito, un nabo, sé más o menos lo que es un nabo, también una zanahoria. Una operación que Rubicón bautizó atinadamente como comedia epistemológica. Las formas y los estilos de la reflexión filosófica son objeto de parodia cuando los encarnan los personajes de Beckett. Pienso en Días Felices, por ejemplo, que pretende ser un diálogo entre la muy elocuente Winnie y su esposo Willy, un personaje que vive dentro de un hoyo y se arrastra, invisible para el público, y cuyas intervenciones son tan mínimas como puede tener alguien que merezca ser llamado interlocutor. Una mano que se asoma por aquí o por allá, unas cuantas monosílabas escuetas y otros tantos gruñidos que resuenan indistintos. ¿Merece esta interacción el nombre de diálogo o se trata más bien de un monólogo puntuado por ciertas irrupciones de una fuera que solo da bríos a la disertación? Lo traigo a cuenta porque me recuerda un poco a los interlocutores platónicos que apenas si responden sí Sócrates desde luego y oh por Zeus Sócrates, tienes toda la razón. Del lado del monólogo, pensemos en Descartes cuando entabla un soliloquio desde la mayor soledad que le es posible conjurar. Como Descartes, Krapp está solo, encerrado en su estudio, rumiando sus propios pensamientos y contemplando su exterioridad. Pero este aparente monólogo rápidamente se disemina en un diálogo de locos que se bifurca dentro de sí, se responde y se interpela a sí mismo en una multiplicidad de voces discordantes. En este sentido, la comedia de Beckett con frecuencia necesita de la filosofía como una exterioridad que le otorga material y sentido,
pero también en un mismo gesto hay una inversión del objeto de la operación explicativa. Es decir, la filosofía explica el chiste, pero el gesto humorístico implica y necesariamente incorpora el discurso que proporciona esta explicación. Y tal vez no haya cosa más propia de lo cómico que este movimiento que a la vez afianza, rebasa y engulle el límite con sus alteridades discursivas. 5. Así como Aristóteles definió la tragedia como una mímesis praxeos, imitación de una acción admirable, completa y que posee magnitud, la comedia parece tener inscrita su propia incompletud, su apertura posibilitante. Cito: la comedia es la mímesis de una acción que es absurda e imperfecta, cierro cita. Dice el Tractatus Coecilianus, que es el tratado, felizmente apócrifo, dudoso e incierto, que se cree recupera alguno de los postulados aristotélicos perdidos en el segundo libro de la Poética. Al respecto, esa completud de la acción trágica, que más tarde sería prescripción dramática del neoclasicismo, fue exacerbada por Beckett. La unidad de tiempo se convierte en el no tiempo, la unidad de acción se convierte en el no cambio y la unidad de lugar en el no lugar. Y si Beckett efectúa esta radicalización de la tragedia como un movimiento hacia la identidad interna de la acción, podríamos pensar que a la par abre la obra mediante el movimiento inestable, transgresor e insidioso de la comedia que amenaza con volcarse inestable hacia una afuera. Inscrita como estaba en los concursos dramáticos de los festivales a Dionisio, la comedia de Aristóteles sabía que operaba más allá de su estricta jurisdicción narrativa, apelando explícitamente no solo a la aprobación del público, sino también al veredicto de los jueces. Así, en el corazón del texto cómico se inscribía la llamada parábasis, el momento en el que los actores abandonan el escenario y el dramaturgo, por vía del coro, habla de modo directo a la audiencia. Mediante esta irreverencia en la que la ficción transgrede sus propios confines, Aristófanes podía criticar a otros comediantes, celebrar los talentos del dramaturgo y afirmar que no iba a recurrir a chistes fáciles, como seguramente harían sus burdos contrincantes. De este modo, el texto se reconoce a sí mismo como un acontecimiento extrínseco a su propio universo narrativo y reconoce el contexto como material para incorporar al entramado ficticio. Dicho de otro modo, las comedias de Aristófanes no solo refieren a, sino que se tejen con las condiciones de su propio acontecer. Los concursos de las Dionisiadas, por ejemplo, o el papel del director como un miembro de la polis. Y del mismo modo, los chistes a costa de la teatralidad que enmarca la acción en Beckett y el contexto filosófico o teórico que funge como el horizonte de sentido de la obra, son también elementos posibilitantes del entramado textual y escénico en la medida en la que son cómicamente incorporados por este. Y cierro. En este espacio nos hemos acercado a Beckett para pensar posibles relaciones entre la comedia y la filosofía. Vimos, sin embargo, que no es una operación sencilla, donde hay un objeto de estudio concreto y una operación epistémica extrínseca capaz de encontrar atributos y cualidades necesarios o suficientes de lo cómico en sí. La comedia se muestra entonces como un campo en disputa, en negociación permanente, un juego de espejos que arroja imágenes distorsionadas de su otro y de sí mismo. Ahí donde Aristóteles habla de la tragedia como una mímesis... Ahí donde Aristóteles habla de la tragedia como una mímesis praxeos, la representación de una acción no habla de la mera imitación de un cierto tipo de acción, sino que refiere a un movimiento propio del mitos, es decir, de la trama, que trae inscrita de suyo una relación en potencia con el afuera, sea lo temible y lo compasivo en la tragedia o lo risible en la comedia. Lo cómico, más que un conjunto de textos, se revela entonces como un modo de configurarse la mímesis en el que los límites entre registros y discursos donde el adentro puede volcarse hacia su afuera y el afuera ser engullido por el adentro. Así, la comedia no se deja pensar en binarios estables como sujeto-objeto o continente-contenido. La relación entre el pensamiento teórico y la comedia parece ser una de contrapunto, quiebre y coproducción. Si bien hoy estamos acostumbradas a reír con Beckett, esta relación no era del todo evidente en 1959, cuando Rubicon se vio en la necesidad de recurrir nada menos que a las teorías aristotélicas, freudianas y bersonianas de la comedia para argumentar que Beckett efectivamente puede ser comprendido desde este registro. El teatro de Beckett, pues, ha empujado las fronteras de lo cómico para darse a sí mismo cabida, y para hacerlo ha necesitado de la capacidad poética del pensamiento filosófico en dos sentidos. Primero, porque la filosofía le proporciona una exterioridad discursiva mediante la cual el texto literario puede afianzarse en tanto tal o cual género. Y segundo, porque las burlas a la filosofía son constitutivas de la trama misma.
porque cualquier narrativa externa y totalizante, cuando se las ve con el chiste, corre el riesgo de volverse víctima del movimiento de inversión humorística, de volverse Togeloin. Al inicio, hablábamos de los silencios en la historia de la comedia como objeto teórico. Se ve entonces que la comedia no es distinta a las relaciones ambivalentes que ésta ha establecido con la filosofía, que ha quedado inscrita en las tramas cómicas mismas. En este sentido, me parece que es profundamente ilustrativo que, según nos dice Platón, la comedia es condenable por muchos motivos, pero crucialmente porque Aristófanes incluyó a Sócrates como un personaje en las nubes, y esta representación escénica se atrevió a exceder los confines de lo ficticio para ser usada fatídicamente en el juicio que le daría la muerte. El comediante mató al filósofo y vez tras vez la filosofía ha matado el chiste. Muchas gracias. Okay, thank you very much for all the very interesting papers. And we have a couple minutes for a question. 5 minutes. Would anyone like to ask the panelists a question, or if the panelists have a question for each other? Okay. James, I have a question. I'd be curious to, your paper was inspiring certain thoughts, so, and I would enjoy reading your paper at some point. So forgive me if this is a bit of a tangent. But, you know, something that I was thinking about was the fact that in the creative act, something like Picasso, I think, said about the need to kill one's father. And so Derrida is here talking about writing without killing the mother, so the substitution, let's say, in that phrase. And then you brought up Malloy and how in translation, Malloy in French translates as soft or flabby, or so this kind of formlessness, or this formless, and then which made me think about the possibility of putting, if you've thought about impetus and the insterile in relationship to some of these questions you're pursuing, and that formlessness maybe as with the female body as being one which cannot impregnate. Do you see that leap of thought, maybe? Or if you could comment on that. That does feature a little bit in my project, which is to analyze pretty much the mother-son relationship in modernism, focusing mostly on Beckett, but a little bit of Baudelaire and Joyce, Rilke, I forget the other ones. But I think that is the complex thing, right? Because there is this kind of idea of, and I think actually Nicholas in his lecture before this one was talking about it in terms of like the Beckettian corpus as this kind of like self-inseminating body, right? Like another. And I think in Beckett there is this, and not only in Beckett, but there is kind of this idea of capturing the mother's body in order to make it precisely fertile, right? And maybe because there is the impotence, not only in sense of like regular male impotence, but in sense of the impotence of being a mother, right? The impotence of creation. That is kind of my project, the idea of there is a kind of creation for modernist writers that is male modernist writers, sons particularly, that is forbidden, which is the creation of birthing, right? Of birth, maternal birth. So yeah, I think that reference is there in Molloy. I think as David, I know everybody knows, like in so many of Beckettian texts, like the idea of flaccidity and the opposite of any like erection or any like vitality, right? But it is an interesting question you're putting there, because I have to come up to terms maybe as I edit the book in the last part of this idea of how does it affect. Okay, let me put it this way. It has to do also with incest, right? Like it has to do with this kind of Freudian fact of the fear of writing as committing incest and the pen identifiable as a penis, right? So it is a very blurry area there that deals with the body of the mother as mother, but also as lover, and also as committing this forbidden relation, right? So it's there, but
I think we should talk more about it later. Any other questions before we? Okay. Yep, so it's lunchtime. Okay. Thank you very much.